Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas, estamos una vez más en un programa de los que Cine Garage hace para ustedes con todo el gusto del mundo, con todo el placer de este universo. Y hoy más que nunca porque vamos a hablar de una película que ha pasado a la historia por muchas razones y que vamos a tratar de resumir en el programa dedicado a los estrenos de esta semana. Es una película que está cumpliendo 40 años, es una película ya muy vieja, una película de la que además se ha hablado seguramente mucho, pero nunca hasta el cansancio, que es lo padre de propuestas como esta. Películas completas, películas redondas, películas bien hechas, siempre dan un tema para hablar, siempre dan motivos para una nueva lectura, para una nueva aproximación. Y en el estreno de esta semana, que también podría caber dentro de un retrovisor, vamos a ver en realidad en cuál de los dos programas lo acabamos acomodando, porque ahora que lo estamos platicando me doy cuenta que también cabe dentro del retrovisor de Cine Garage. A lo mejor queda ahí, ese será un volado de último momento una vez que terminemos esta grabación. Estamos hablando de El Padrino, segunda parte. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Se decidió a partir del aniversario. La película fue estrenada a finales de 1974, es decir, estamos muy cerca de los 40 años reales del estreno de la película. Se ha decidido, como se ha hecho últimamente muchas veces en los cines por lo menos de la Ciudad de México, esperemos que esta moda esté alcanzando a ciudades más lejanas, a ciudades incluso fuera de este país. En Estados Unidos sí está ocurriendo, pero para toda la gente que amablemente nos escucha en Centroamérica o en Sudamérica, esperemos que esto también esté llegando hacia allá. Se han reestrenado nuevas versiones muchas veces en cuestión de remasterización, de digitalización de películas clásicas, y ahora es el turno del Padrino, después de haber revisado, se reestrenó por ahí Trainspotting, se reestrenó Pulp Fiction. Hemos tenido reencuentros con el cine ya de hace 20, 30, 40 años, que es el caso de hoy, muy emotivos, muy necesarios además, que sería una de las cosas que podríamos agregar a la lista que intenté con toda la torpeza que me caracteriza elaborar para ustedes. Revisar estas películas se hace indispensable, muy necesario, principalmente porque muchas veces las nuevas generaciones tienen la idea de que se está inventando el hilo negro todos los días en cada momento, lo cual es completamente falso, incluyendo a la película de hoy. Esta película no inventó el hilo negro de ninguna manera, no estaba contando una historia nueva de ninguna manera, ni con un enfoque nuevo, simplemente lo hizo con una elegancia y con un nivel de inspiración que la convirtieron prácticamente en un clásico instantáneo. El Padrino, parte 2, dirigida por Francis Ford Coppola, escrita a la limón por Francis Ford Coppola mismo y por Mario Puzo, que al mismo tiempo es el autor de la novela del mismo nombre, El Padrino. Pues marcó un hito en la historia del cine desde el momento mismo en que se estrenó y prácticamente desde que se iniciaron las negociaciones para convertir el gran éxito en el que finalmente se convirtió El Padrino, la primera parte, y que también revisamos hace algunos años en México en pantalla grande, en una secuela. Y creo que independientemente del gran reparto que tiene la película, Al Pacino, por supuesto, en el papel de Michael Corleone, que ya había inmortalizado tanto a Al Pacino como a Michael Corleone en la primera parte, repiten aquí al lado de prácticamente el reparto completo de la primera: Robert Duvall, Diane Keaton, el señor Robert De Niro, que se suma para interpretar al personaje de Vito Corleone que en la primera parte había interpretado Marlon Brando. En algún momento Francis Ford Coppola, el director de la película, pensó en invitar a Marlon Brando para que se interpretara a él mismo joven,
con todos los riesgos que esto implicaba, no solo por la personalidad fuerte y corrosiva de Marlon Brando, sino porque ya era un hombre al que se le notaba la edad. Entonces, interpretarse a sí mismo en sus años 20-30, curiosamente los mismos años que vivía Estados Unidos en la historia del Padrino, iba a resultar muy complicado. Estamos hablando de un cine en el que no había retoque digital, en el que no se podían reconstruir ni caras ni cuerpos como para rejuvenecerlos de una manera digital. Era eso muy, muy laborioso. No habríamos podido tener, por ejemplo, los efectos que tenemos con Benjamin Button de David Fincher. Aquí tendría que haber sido todo elaborado con maquillaje real y aditamentos reales sobre el cuerpo de, en este caso, Marlon Brando. Francis Ford Coppola recuerda la audición que Robert De Niro hizo para la primera parte del Padrino y en la cual no quedó, y decide llamarlo a él para interpretar a Vito Corleone en esta segunda parte. Junto a ellos está Talia Shire, John Cazale, Lee Strasberg, Michael D. Gazzo. Está, digamos, toda una serie de actores que andaban dando vueltas por el Hollywood de esa época y que componen uno de los repartos más poderosos, más efectivos que hemos podido tener en la historia del cine. Entonces, tratando de recrear también la música de Nino Rota, que ya por sí misma sería un motivo suficiente para ir a ver la película, o la fotografía de Gordon Willis, que siguiendo el impulso de la primera parte realiza todo un homenaje al cine de gángsters, con los tonos muy negros, con las sombras muy marcadas, con los contrastes muy, muy bien delimitados en la pantalla para que los blancos sean muy intensos y los negros sean muy, muy macizos, les voy a llamar así. Son negros que uno cree poder tocar en los trajes de estos personajes. Todo va regresando poco a poco en esta secuela, que se convirtió en un éxito brutal. Entonces, a partir de eso, y también quitando un poco estas consideraciones técnicas que, insisto, de por sí mismas nos deberían llevar a ver la película, que ahora regresa a los cines mexicanos, elaboré esta lista que no tiene otra motivación ni otra finalidad más que invitarlos a ver una película como El Padrino, que seguramente ya conocen, pero en la pantalla grande. Y ese sería, yo creo, el punto número 1 de la lista que elaboré para ustedes. Nunca, por lo menos yo no, y creo que buena parte de la gente que nos está escuchando, ojalá otros puedan decir, yo sí la he visto, lo cual está hablando de que nuestro público se expande y nada me haría más feliz que eso. Sí podrán decir que vieron esta película en pantalla grande. En consecuencia, la primera razón por la cual deberían ir a ver El Padrino en el reestreno de estos días en la Ciudad de México es: nunca la has visto en pantalla grande. ¿Eso qué quiere decir? El hecho de ir al cine, el hecho de sentarse enfrente de una pantalla en blanco, que nos apaguen la luz, que estemos conviviendo sin querer, de manera no completamente involuntaria, pero sí dividida en dos, con totales desconocidos, ante los cuales vamos a experimentar la misma obra o el mismo fenómeno, para que cada uno de nosotros interpretemos y traduzcamos la información hacia nuestro propio mundo. Es un ejercicio que no se puede comparar ni siquiera con la mejor de las televisiones, en el mejor tamaño, con el mejor home theater, en la mejor de las casas. El hecho de compartir la experiencia que en este caso El Padrino 2 nos da con gente desconocida y a oscuras, primero, psicológicamente, sí nos predispone a observarla de una manera diferente. Y segundo, a nivel masivo, hace que tanto las emociones como los sentimientos, como los personajes que nos va presentando la película, adquieran una dimensión diferente a como lo harían en la sala de nuestra casa, a pesar, y quiero dejar esto muy claro, a pesar de que tengamos las mejores condiciones técnicas para observarla. Tenemos que ir al cine a verla, tenemos que dejar que nos apaguen la luz, lo cual nos aísla en un extra a aquello de los teléfonos que se puso muy de moda de, claro, en tu casa te hablan por teléfono y te desconcentran. Pues bueno, ahora con los celulares también te llaman por teléfono y te desconcentran. El hecho de esa oscuridad casi total, en la cual estamos dispuestos a hundirnos, entre en nuestra cabeza antes que la película, va a modificar para bien, se los garantizo,
toda la experiencia que está ofreciendo la película, que es muchísima. Nada más se las voy a poner así, para motivarlos a verla en cine, a ver El Padrino 2 en cine. Algunos datos. Hace 40 años, que es los que está cumpliendo la película, al Padrino 2 le dieron, que es algo además que normalmente no ocurre. Si ustedes, ahora que están los Óscares encima, o que acaban de pasar, o que van a venir, yo la verdad a eso no le hago, checan las listas de ganadores en los últimos años, normalmente la mejor película no está premiada también con el Óscar al mejor director, y mucho menos al mejor guión. Es muy raro, muy extraño que ese triángulo de oro, le vamos a llamar así para este programa, se dé al mismo tiempo. Es decir, que una película sea la mejor película en el Óscar, que reciba el Óscar al mejor director y que además sea el mejor guión, prácticamente no ocurre todos los años. Y que además en las listas de ese tiempo, que yo estuve revisando algunas, tanto críticos como cinéfilos la hayan nombrado la mejor película del año, pues es como la cereza en el pastel. Pues bueno, hace 40 años, El Padrino Parte 2, que es una secuela y ahora vamos un poco para allá, recibió el Óscar a la mejor película del año, al mejor director, que es Francis Ford Coppola, al mejor guión, que ya les dije, lo escribió Francis Ford Coppola con Mario Puzo, a la mejor dirección de arte, porque se trata además de una película de época. Es una película que cuenta, por lo menos en la primera parte, el ascenso de Michael Corleone a partir de su regreso de la Segunda Guerra Mundial, y en consecuencia se tuvo que recrear toda una época, vestuarios, coches, edificios, toda una manera de sentir a los Estados Unidos de ese momento. También se llevó esta segunda parte un Óscar a la mejor dirección de arte. Se llevó el Óscar, nomás para rematar, al mejor actor de reparto, que fue, en este caso, Robert De Niro, que a pesar, vamos a explicar un poco, a pesar de interpretar a Vito Corleone, que es el padrino, el papel que hizo Marlon Brando en la primera parte, se convierte en actor de reparto porque la figura central de esta segunda parte es Michael Corleone, Al Pacino. Entonces, el Óscar que le dan a De Niro, que entre otras cosas aprendió a hablar siciliano, entre otras cosas aprendió, además de hacer mucho ejercicio, aprendió a hablar un idioma que no dominaba. Él no dice una sola palabra en inglés en toda la película. Pues bueno, hizo grandes esfuerzos y le dan su Óscar. Se llevó también un Óscar a la mejor música original. Nino Rota, ya lo mencionamos hace rato, hace un score muy a la italiana, sin ser recargado, y le dan el Óscar. ¿Cuál es el dato curioso de esta lista de premiaciones de Óscar? Creo que estaba nominada a 11, se lleva 6 en total, que son los que les acabo de enumerar. Pues bueno, la película no se ganó ni un solo Globo de Oro. Para la gente que esté creyendo que a veces el Globo de Oro es el gran premio, o que la prensa extranjera en Hollywood tiene un ojo que luego la Academia pierde, pues bueno, este es el gran dato de la lista de premios del Padrino. Dentro de los 6 Óscares, de las 11 nominaciones que se llevó la película, el Globo de Oro ni siquiera la volteó a ver. Ahí se las voy a dejar para la discusión, para que efectivamente la vean, salgan y discutan con sus amigos. ¿Cuál sería el punto número 2 para ver El Padrino? La división de la película. La película está dividida en 2 partes que se van entretejiendo de una manera muy inteligente, por supuesto, debido al gran manejo de montaje y la idea de montaje que tiene Francis Ford Coppola. ¿A qué me refiero con el mensaje? Pues bueno, con el montaje. El montaje es muy difícil de explicar, pero es muy fácil de entender. A ver si consigo, antes de que llegue el primer corte, que todavía nos falta mucho, pero yo me enredo, vamos a ver si consigo explicarles de qué se trata el montaje. El montaje, en términos cinematográficos, no es sino elegir qué imágenes se ven antes o después que otras para conseguir el efecto deseado. Cuando nosotros vemos una imagen en la pantalla y esa imagen luego es sustituida por otra que normalmente no tiene nada que ver con la primera, la idea que extraemos de esas 2 primeras imágenes es distinta a cualquiera de las 2 que acabamos de ver. La tercera idea, lo que no se ve pero que entendemos, sale de esas 2 imágenes, pero es independiente de cualquiera de las 2. Es decir, la secuencia de imágenes o la yuxtaposición de imágenes comunican ideas que no necesariamente están visualmente en la pantalla. Si eso lo trasladamos a escenas,
También el montaje incluye la selección de qué escenas se ven antes o después que otras para generar un efecto deseado en el público. Pues bien, Francis Ford Coppola divide su película en dos y, por un lado, continuando lo que nos había empezado a contar en El Padrino parte 1, nos enseña la historia que afianza a Michael Corleone como el capo mayor de la mafia italiana en Estados Unidos. Un puesto que lo vimos desde la primera parte, él no quiere asumir, él está completamente queriendo salirse de ese destino casi trágico en el que su familia está metida para convertirlo a él en el líder de las familias de la mafia italiana. Curioso que la palabra mafia nunca se diga en la película. Pues bueno, nos está contando este ascenso sangriento de Michael Corleone, en el cual él no quiere estar, pero que todo el mundo lo empuja, una tragedia ya de entrada, con la historia de su padre. Desde que es niño lo mandan fuera de Italia en un barco que llega a Nueva York y en donde a duras penas se hace entender, y en donde lo rebautizan como con el apellido de Corleone, que es realmente del territorio italiano de donde él viene. Estas dos historias se van intercalando una con la otra conforme la película avanza. A veces un pedazo de historia de Michael Corleone dura más, a veces otra del señor Corleone dura también un poco más. Francis Ford Coppola fue midiendo el tiempo de cualquiera de las dos historias para acabarnos contando esta gran historia de el padre que va subiendo con el hijo que va subiendo, pero los dos de manera distinta. Y justo ahí, creo, podemos clavar el punto número 3 de esta lista de por qué tenemos que ir a ver El Padrino ahora que la reestrenan en el cine. La división que ya teníamos, digamos, dramática en la narración de Francis Ford Coppola, tiene una respuesta visual en la pantalla. Las dos historias se ven diferentes de una manera muy, muy clara. Hay una división visual entre estas dos. Tenemos, insisto, la historia de Michael Corleone en colores que podríamos llamar incluso más vivos, aunque no lo son. Son colores mucho más fríos, pero más presentes. Los blancos, insisto, son muy sólidos, muy claros, muy nítidos. La película incluso se mueve un poco hacia los azules, porque obviamente están queriendo reflejar, primero, la frialdad de Michael Corleone, y segundo, su propia soledad en medio de estas familias que se unen y que están negociando mil cosas en un Estados Unidos que está también tratando de encontrar por fin su lugar en el siglo XX. Pues bueno, visualmente esa parte de la película tiene una distinción muy clara frente a la otra parte de la película, la que nos cuenta cómo su padre poco a poco va ascendiendo en los escalones de la pequeña Italia en Nueva York, de esa pequeña mafia que poco a poco va creciendo, que luego se encuentra con la época de la prohibición, empiezan a vender protección, empiezan a vender alcohol que estaba prohibido, y esa parte que es justo donde está Robert De Niro, que ya nos da, digamos, un 3.5 en los motivos para ver la película, este duelo de actuación en el que nunca estuvieron juntos Al Pacino y Robert De Niro, pero que sí acaban impactándonos en la pantalla justo gracias al montaje. Pues bueno, esta parte en la que vemos a Robert De Niro construyendo su familia, viendo cómo crecen sus hijos, peleando en los negocios de la mafia, enfrentando a sus enemigos, también matándolos, está retratada en tono sepia, casi en blanco y negro, como si estuviéramos viendo una típica película muda de los años 20-30 en Estados Unidos, donde pues, se veía todo viejo sin necesidad de estar arrugado. Ojalá me esté yo explicando. A eso hay que sumar que estas dos historias, tanto la dramática como la visual, también reflejan la personalidad de los dos personajes. Obviamente vemos a Michael Corleone ordenando ejecuciones, mandando matar a no sé cuánto, negociando con diputados, con senadores, con las cúpulas políticas de Estados Unidos, lo cual le da un toque muy, muy padre a la película, el hecho que la mafia esté vinculada con las cúpulas políticas en medio de un Estados Unidos que estaba a punto de cambiar para siempre en los años 60, digamos de una manera muy sangrienta, muy violenta, muy directa. Robert De Niro, al contrario, hace sus ejecuciones y sus asesinatos, los vamos a llamar tal cual lo son, de una manera mucho más sutil, mucho más casi relajada, como si fuera reconfortante ver cómo este hombre que se está ganando la vida va poco a poco escalando en los niveles de la mafia.
mientras que por el otro lado, con los tonos azules que les contaba hace rato, vemos cómo su hijo tiene que, aunque no quiere, escalar escalones todavía más altos en un mundo en el cual no quiere estar. Estos choques, estos enfrentamientos de personajes, de tonos, de historias, en una sola película, que además dura 220 minutos, creo que son nada más por ahí razones suficientes para echarle un ojo a lo que está pasando en el cine. Vamos a hacer la primera pausa en este programa dedicado al Padrino parte 2 y regresamos con creo que nos quedan 7 puntos para ver la película que está ahora en los cines mexicanos. Ahora volvemos. Durante los primeros 3 minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. ¿Serían los cigarrillos? ¿El café? ¿Las horas frente al monitor? Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. 5 minutos. La enfermera no volvió. 10 minutos. No volvió. 15. No tenemos mucho tiempo, dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le temes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante.
un diminuto porcentaje del todo. Ahora sí, estamos de regreso. Estoy tratando de convencer a la gente de ir a ver El Padrino Parte 2, que no debería yo pelear mucho, pero pues bueno, estoy dando mis razones, espero que sean suficientes, que las tomen ustedes en cuenta y que si no les gustan mis razones, la película estoy seguro que les va a gustar, vengan y dejen sus comentarios, tanto en Puentes como en Cine Garage, que es donde van a quedar alojados, primero en uno y luego en el otro, este programa y todos los que estamos haciendo con todo el gusto del mundo para nuestros radioescuchas. Nada más a manera de revisión, el punto número 1 para ver El Padrino 2 ahora en los comienzos del 2015 es nunca la hemos visto en cine. Y en ese nunca la hemos visto en cine, el dato curioso es que la película no ganó ni un Globo de Oro, pero sí ganó 6 Óscares. El segundo punto, la división de la película. Michael Corleone ascendiendo junto a su padre, que también va como abriéndole el camino a la familia, que es una división que se refleja a nivel visual en la película, con colores muy fríos de un lado y muy sepias del otro. Esos son los 3 puntos que llevamos hasta ahora para tratar de ver cómo podemos reinterpretar El Padrino en estos ya mediados de la segunda década del siglo XXI. El punto número 4 es de alguna manera un spoiler, pero creo que la historia tampoco está tan oculta como para echarle a perder nada a nadie. Además, creo que hay cosas que hay que ver, porque el asesinato de Fredo, que es el hermano de Michael Corleone, es una de las escenas más icónicas del cine contemporáneo, yo me atrevería a decir que del cine moderno, porque es la culminación de toda una trama y toda una serie de cruces del destino y de casualidades que nos anuncian desde muy pronto en la película que Fredo va a ser asesinado, pero no sabemos cómo, que es lo que no les va a decir, ¿no? El asunto es que Michael Corleone decide, por razones que ustedes tienen que descubrir en la película, asesinar además a su hermano mayor, uno que en teoría y en la, digamos, en el organigrama machista de las mafias, debería haber recibido la herencia de su parte. Él debería haberse convertido en el padrino que Michael Corleone no quiere ser. Ahí ya tenemos un primer roce. Michael Corleone no quiere ser el padrino, pero todo se organiza para que él se convierta en el sucesor de su padre. Fredo, que es un hombre débil, que es un hombre enfermo, siempre ha tenido estas ganas de tener algo de poder, lo que sea, y por supuesto de convertirse en el líder de las familias, pero obviamente nadie lo voltea a ver. Este primer enfrentamiento ya nos da una idea de lo rudo y de lo difícil que es para Michael Corleone mandar a asesinar a su hermano Fredo, que es como, digamos, el ejercicio de la marca de Caín, ¿no? El hecho de que un hermano asesine al otro por necesidad. Obviamente no lo hace porque lo odie, de hecho lo vende o marca el destino final de Fredo de la manera, primero, más bíblica y segundo, más dramática que se puede concebir. Es prácticamente besándolo, le da un beso en la boca, un beso de hermanos, un beso de despedida, pero un beso que al mismo tiempo marca el final de la vida de Fredo. Insisto, ya descubrirán ustedes cómo. No solo tenemos el asesinato de un hermano sobre el otro, del menor sobre el mayor, sino que la película nos va planteando la relación de estos dos personajes con la división que yo ya les había marcado en los puntos anteriores. En estas dos historias que se van dibujando, hay un momento en el que el padre Corleone, Vito Corleone, Robert De Niro, tiene una preocupación mayúscula. La vida se le ha venido encima porque uno de sus hijos, que resulta ser Fredo, el mayor, está muy enfermo. Entonces, cuando él toma a su hijo para tratar de confortarlo y vemos cómo a través de la sombra y a través de su cuerpo va invadiendo el encuadre para tratar de proteger a su hijo más grande, pero el más débil también, nosotros estamos viendo prácticamente que ese niño frágil a cual el padre está protegiendo con todas las ganas y la energía que la naturaleza le da,
va a ser asesinado, porque esto ya lo sabemos antes de ver esta escena, va a ser asesinado por su hermano menor, que ya conocemos, pero que en esa historia todavía no nace. Si se los cuento así como de, claro, pues es que todavía no nace y sabemos que lo va a matar, pues suena muy telenovelero, pero verlo en la película resulta realmente angustiante. Yo creo que ver cómo el padre salva al hijo mayor, sabiendo nosotros que el hijo menor lo va a asesinar, arma un enredo ahí de intereses, de poderes, de juegos, de macho alfa con cosas medio de familia y de mafia realmente muy, muy interesantes. Y obviamente eso no hace sino acrecentar la gran tragedia de Michael Corleone, que está obligado a hacer cosas que no quiere hacer. Entre ellas, el punto número 4, que es el asesinato de Fredo. Bueno, el punto número 5, y ya teniendo como fundamento estos 4 primeros puntos que les acabo de comentar, es que El Padrino Parte 2 dejó muy claro, mucho antes de que El Imperio Contraataca se estrenara, muchísimo antes, 6 años, me parece que El Imperio Contraataca es del 80, esta película es de 1974, El Padrino Parte 2 dejó muy claro, contra toda creencia popular, que las segundas partes no son buenas. Durante mucho tiempo, especialmente después de la película también, pero especialmente antes del Padrino Parte 2, la creencia y el dicho era justo, segundas partes nunca fueron buenas. Obviamente esto se refiere a cuestiones de amor, cuestiones de, ¿saben?, remover las cenizas, este tipo de cosas, pero se aplica perfectamente al cine y a sus secuelas, especialmente ahora que tenemos tantas, hasta que El Padrino Parte 2 demuestra con todo lo que les acabo de decir y más, que una segunda parte puede ser mejor que la primera. Mucha gente, muchos críticos de cine dan por sentado, dan por hecho y han demostrado ahora sí hasta el cansancio que esta segunda película es mejor que la primera. Y miren que la primer película del Padrino, a mí se me hace una de las mejores que se han filmado en la historia del cine universal, no solamente del cine americano. Pues bien, esta segunda, yo creo que por lo menos por la mitad de los críticos de cine del universo está considerada como mejor que la primera. Esto, repito, antes que El Imperio Contraataca. Es que es además, curiosamente, una historia muy parecida, ¿no? La historia que escribe George Lucas para El Imperio Contraataca y la historia que escriben Mario Puzo y Francis Ford Coppola para El Padrino Parte 2, las dos son un tema shakespeariano, las dos son enfrentamientos de padres contra hijos, de maneras distintas, pero a final de cuentas enfrentamientos de padres contra hijos, de asesinatos de familia y, por supuesto, de destinos trágicos, que es, yo creo, lo que le da mucho sentido al Imperio Contraataca y que por supuesto se va engordando conforme El Padrino Parte 2 va caminando poco a poco en la pantalla de cine. Pues bueno, punto número 5, dejó claro que las segundas partes pueden ser mucho mejor que las primeras. El punto número 6, y yo escribí aquí en el pequeño guión que tenemos para las 10 razones para ver El Padrino Parte 2, dice más o menos así: la manera como se deja claro, es decir, que la segunda parte va a ser mejor que la primera y que comenzó en la primera parte, por supuesto, es que la familia Corleone está directamente vinculada con la de los Estados Unidos. Lo que hace Francis Ford Coppola al momento de empezar a contar la historia de la familia Corleone es que la convierte en la historia del sueño americano que los americanos no quieren ver. Conforme la historia de Michael Corleone va avanzando, nos va contando también la historia de los Estados Unidos. Hay puntos históricos a lo largo de la primera y de la segunda película, especialmente en la segunda, que primero le dan un tono de realidad o de realismo a la historia que nos está contando, y en segundo le dan un nivel de sublectura que el cine de gángsters, creo, debe de tener. Ahí les van los ejemplos. Cuando en esta segunda parte, cuando estamos viendo la historia de Vito Corleone, estamos viendo la historia de los inmigrantes llegando a Estados Unidos, un hecho real. La Gran Depresión, un hecho real. La Primera Guerra Mundial, un hecho real. Se menciona y se habla y se deja claro el ataque a Pearl Harbor, que es a través del cual Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, que es un hecho real y que influye directamente en la película, porque hay una discusión familiar alrededor de todo esto. Y cuando Estados Unidos le declara la guerra al eje,
Michael Corleone decide ofrecerse como voluntario e ir a pelear a la guerra, algo que por supuesto va a cambiar su vida para siempre, y que además ya vimos en la primera parte. Ahí no acaba la cosa. Esta segunda parte también retrata mucho de la dictadura de Batista en Cuba. Muchos de los negocios de la familia Corleone están en La Habana, se nos enseña cómo trabajan ahí, se nos deja claro que operan con y para la dictadura, y hay una escena fundamental que además tiene que ver con el asesinato de Fredo, en la cual vemos a Fidel Castro, bueno, no lo vemos a él, pero sabemos que Fidel Castro viene con los rebeldes para entrar a La Habana, y la gente de la ciudad lo está recibiendo pues como lo que fue, como el gran revolucionario libertador de una dictadura muy cruel y completamente ilegal además. Entonces, este vínculo que Francis Ford Coppola y Mario Puzo establecen con la familia y con la historia de Estados Unidos nos da la lectura de estar viendo también una metáfora de la propia historia de Estados Unidos, que para los puristas es un país puro, democrático, limpio, sin taches, sin pecados, sin oscuridades, pero que existen y muchos han querido ocultar. El hecho de que se trate de gángsters, que es como una vida oculta, de gángsters millonarios que están cumpliendo de alguna manera el American Dream sin seguir el American Way, nos está diciendo que esta historia oculta de Estados Unidos tiene que revisarse y tiene que ser contada. Francis Ford Coppola se avienta la bronca y decide contar la historia de Estados Unidos a través de la historia de la familia Corleone, algo que, especialmente ahora, los directores y los guionistas están muy renuentes a hacer. Resulta un tema muy incómodo, resulta una manera más complicada de contar las historias, y ahora estamos hundidos en una oleada de películas fáciles y de películas cómodas. Ahí, entre muchas otras razones y entre muchas otras cosas, ahí es donde esta película se vuelve incómoda, cuando nos dicen la historia de esta familia trágica, de asesinatos, de ilegalidades, de oscuridades, de malos manejos y de mucho choque, es al mismo tiempo la historia de Estados Unidos, que para mí se me hace una de las grandes aportaciones del Padrino Parte 2 a la historia del cine y en consecuencia a la historia universal. Mucha gente puede entender mucho de historia universal si se fijan un poquito nada más en lo que están contando las películas y cómo lo están contando las películas. Ok. El punto número 7. La edición de la película, o sea, la versión que tenemos nosotros ahora en los cines mexicanos, se manejó hasta el día mismo del estreno, hasta finales de 1974, a horas antes de que la película fuera proyectada por primera vez. Francis Ford Coppola seguía montado en la moviola, montando, ahora sí, las escenas que él creía que iban antes o después que otras. El montaje, la edición de la película se llevó a cabo hasta muy pocas horas de que la película se estrenara en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Pues bueno, por un lado, el nivel de inspiración que alguien como Coppola, que hoy está muy menospreciado por películas, pues sí, un poco inferiores, no tan poderosas como la que tenemos aquí, pero bueno, ahí se nos deja claro el nivel de inspiración que un director como él tenía en trabajos como este. Por un lado. Por el otro, el nivel de control que un director y un creador como Francis Ford Coppola puede tener ante su obra, una obra que además él no quería filmar. Y ahorita les cuento esa parte de la historia. El hecho de que él esté puliendo de la mejor manera la historia para conseguir toda una lista de finalidades que él tenía muy claras a la hora de plasmarla en la pantalla, habla de un creador en forma, habla de un hombre inspirado, habla de un hombre que conoce el cine y el lenguaje del cine y por lo tanto lo manipula hasta sus últimas consecuencias, prácticamente al nivel de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es recordado, entre muchas otras cosas, por hacer algo muy similar, montar sus películas prácticamente hasta que estuvieran ya en el cine. De hecho, hay muchas leyendas en las cuales después de haber montado sus películas, de haberlas terminado, y estoy entrecomillando, él entraba a la sala de proyección, veía la película, hacía sus apuntes, regresaba a la sala de proyección, recogía su película y se iba después a hacer todavía ajustes de montaje, a quitar cosas, a poner otras o a reacomodarlas, que es, digamos, lo mejor que se puede hacer con una película, remontarla.
reacomodarla, acomodar bien las cosas en un orden mejor para conseguir una finalidad definida. Pues bueno, Stanley Kubrick estaba en esos niveles y con El Padrino Parte 2, una película por encargo hacia Francis Ford Coppola, y digo por encargo porque él no tenía pensado hacerla, él está más o menos manejando los mismos niveles de control sobre su obra. ¿Por qué digo que es una película de encargo? Ahí les va la anécdota. Francis Ford Coppola estaba en ese momento en un nivel de inspiración y de control de sus productos tal que, habiendo entregado El Padrino, que es un película, y ante el cual los estudios y los exhibidores no tenían tanta esperanza, resulta ser un gran éxito, porque por supuesto la película está muy bien filmada, está muy bien montada, está muy bien contada, acaba juntando todos los dólares que había que podía haber generado El Padrino Parte 1. Los estudios lo ven, se dan cuenta del potencial y le dicen a Coppola: señor, queremos que haga usted la secuela, queremos que después del gran éxito, y así fue como empezó el asunto, del gran éxito del Padrino, reciba de entrada este Mercedes-Benz a manera de agradecimiento para sentarnos a platicar sobre la secuela. Y Coppola dice: pues, ¿cómo la secuela? Yo la película ya la acabé. Si quieren que expanda yo la historia, tendríamos que contar el origen de la familia, tendríamos que irnos muy atrás. Y los estudios le dicen: órale, señor, cuente usted lo que quiera, siéntase con Mario Puzo y pónganse a escribir. Y Coppola, diciendo: necesito el control de esta película y necesito el control de muchas otras cosas, se pone a negociar y arregla, entre otras cosas, bueno, primero quedarse con el coche que ya le habían dado, ¿no? Que era como su regalo sobre las ganancias de la primera película. Después pidió que al querer que esta película se interconectara con la primera, al ser una secuela real, él quería hacer una secuela real, al estar interconectadas las dos películas, él pidió que se proyectaran juntas, es decir, que se pasara primero El Padrino 1 y luego la gente pudiera ver El Padrino 2, como para tener la experiencia total que ahora con la magia del streaming o del Blu-ray podemos tener de manera casi inmediata. Se le concedió. Segundo, pidió que, claro, se le permitiera dirigir un guión que él ya tenía escrito, que es el de La Conversación. O sea, darle todo el control de una película que él quería hacer incluso antes que El Padrino. La Conversación también se estrenó en 1974, pero antes que el estreno de esta secuela. Pidió también que los estudios lo ayudaran a desarrollar una producción para la Ópera de San Francisco. Y uno dirá que tiene que ver la Ópera de San Francisco con El Padrino. Si ustedes recuerdan, El Padrino Parte 1, hay una ópera en un momento culminante de la película, y si uno ve completa en pantalla grande con todo lo que les acabo de decir El Padrino Parte 2, se van a dar cuenta que entre muchas otras cosas es una ópera de 220 minutos. Pues bueno, se lo concedieron. Y pidió también reescribir su guión para El Gran Gatsby, una película que él había escrito y con la cual él no estaba muy de acuerdo en cuestión del guión, no le había gustado cómo había quedado y que estaba a punto de empezar a filmarse. Él dijo: antes de firmar la secuela, o sea, de poner su firma en el papel, que voy a hacer la secuela del Padrino, quiero que me dejen reescribir el guión del Gran Gatsby, que acabó siendo dirigida por Jack Clayton, con Robert Redford y Mia Farrow como los estelares. ¿Qué tanto control quería él de estas cosas? ¿Y qué tanto control quería dar del Padrino Parte 2? La condición fue que toda esta lista que les acabo de dar de peticiones se cumpliera antes del estreno del Padrino Parte 2. Ahí se las dejo antes de la siguiente pausa y venimos ya con los últimos 3 puntos para hablar e invitarlos a ver El Padrino Parte 2 en pantalla grande. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda.
Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.mm. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Muy bien, ya hemos hecho un recuento. Vamos a tratar de poner una lista pequeña con los puntos que hemos manejado hasta ahora y con los que nos faltan, para que más o menos tengan ustedes una guía de lo que se ha platicado en este programa, con todas las barbaridades que he dicho, incluso conjugando malos verbos. Entonces, nos habíamos quedado en el punto número 7, el control creativo que Francis Ford Coppola puede tener o quería tener en películas como El Padrino Parte 2, y que desembocó en una lista de peticiones muy padre. Además, yo creo que un director y un creador como él merece eso y más. Si uno ha podido leer entrevistas con él, sabrá que es un hombre que ama el cine, que le gusta la expresión artística y que en consecuencia quiere ejercitarla de la mejor manera. Pues bueno, el punto número 8 es bien interesante, por lo menos para gente como yo, que nos gusta el cine violento, por un lado, que nos gusta el cine de gángsters, por el otro, que nos gusta el cine sangriento, además, y que nos gusta el cine oscuro. Estamos hablando de una historia completamente oscura. La historia, ya lo hemos comentado, de un hombre que tiene que tomar el trono de poder de un padre, que un padre construyó a partir de la vida criminal, cumpliendo todos los sueños de la América de las oportunidades, pero a través de una lista interminable de actos ilegales y violentos. Es, en muy pocas palabras, una de las películas más violentas que la historia del cine haya filmado jamás. Insisto, hay el asesinato de un hombre hacia su hermano, hay una lista de ejecuciones que este hombre puede mandar, pedir en cualquier momento, hay negociaciones de estas mafias violentas y sangrientas con las grandes cúpulas de Estados Unidos, y ahora vamos al punto 9. Es una película muy oscura, ya hablamos de la fotografía. Es una película muy fría, ya también hablamos de eso. Es una película muy contrastada, ya hablamos de las dos historias y las dos maneras de contarla. Es una película muy dura, muy ruda, muy agria. Pero en los 220 minutos que dura la película, no hay, yo creo que podríamos contarlas, incluso ahora que la película se va a reestrenar, hay solamente a cuadro entre 16 y 21 muertes. No hay más. Es decir, la violencia con la que está jugando Francis Ford Coppola en su película no es gráfica. La violencia gráfica no siempre es la solución. Él, a través del montaje, a través de acomodar ciertos eventos antes o después, de dejarnos ver una cara antes o después, de dejar que una escena dure más o menos tiempo, está construyendo una historia violenta en sí, sin necesidad de mostrarnos ni baños de sangre, ni grandes olas de muertos, como incluso El Señor de los Anillos la tiene, que es una película que además no resulta violenta para nada. Y esto es lo padre del lenguaje cinematográfico, que pudiendo ser extremadamente gráfico, como por ejemplo El Señor de los Anillos, que incluso hay un video en YouTube y en la propia página Cine Garage en donde se cuenta la ola interminable, la catarata de muertos que hay ahí, que llegan a más de 22,000. Es una película completamente blanca, es una película incluso tranquilizadora, es una película que no resulta incómoda ni punzante. Por el contrario, y justo usando los mismos elementos, porque están usando el mismo lenguaje, El Padrino Parte 2 resulta justo eso: incómoda, punzante, crítica, oscura, violenta, que se nos viene encima casi con ganas de mordernos la garganta, y no tiene, insisto, más de 21 muertes a cuadro en toda la duración de la película. Eso, señoras y señores, eso, niñas y niños, no es sino manejo del lenguaje cinematográfico. Construcción de tensión y construcción de violencia que no necesariamente tiene que ser gráfica. Incluso saber dónde cortar puede violentar el ojo de quien está viendo una película. Saber en qué momento dejar de no permitir que sigamos viendo lo que estamos viendo y qué tan rápido eso se puede hacer, puede violentar nuestro ojo. Y Francis Ford Coppola lo hace justo en esta película, que insisto, entre 16
y 21 muertes en 220 minutos en una de las historias más sangrientas y trágicas que ha tenido el cine norteamericano. Ese es el punto número 8. El punto número 9 es un poco recoger una cita a través de la cual nos queda o nos debería quedar muy claro el tono de la película, que ya vimos, no es gráfico, no es obvio, es sutil en ese nivel, pero al mismo tiempo sigue siendo muy rudo y muy violento una vez que entendemos estos códigos a través de los cuales los personajes están siendo presentados y a través de los cuales interactúan unos con los otros. Hay una parte en la película en la que Michael Corleone está negociando con el senador Pat Geary pues una serie de libertades para poder invertir tanto en el estado de Nevada, que es donde está negociando, cuestión de casinos, cuestión de tráfico de alcohol, cuestión de trata de blancas, insisto, son negocios muy, muy oscuros, y están negociando los dos en términos tan sutiles, pero tan violentos como lo que les voy a leer a continuación, que es un diálogo entre el senador Pat Geary y Michael Corleone, que ejemplifican el punto número 9. El senador Pat Geary le dice a Michael Corleone: puedo conseguirle la licencia de juego. El precio son $250,000. Y Michael Corleone le responde: creo que el precio actual de una licencia de juego es de $20,000. ¿Estoy en lo cierto? Y el senador responde: sí. Entonces le dice Michael Corleone: ¿por qué debería considerar pagar más de esa cantidad? Y el senador le dice: porque intento aprovecharme de usted. Quiero su respuesta y el dinero mañana por la noche. Y una cosa más, no intente ponerse en contacto conmigo nunca más. A partir de ahora tratarán con Turnbull, un personaje ahí que casi nunca vemos. Y Michael Corleone le dice: senador, puede tener mi respuesta ahora si así lo quiere. Mi oferta final es esta: nada, ni siquiera la tarifa de la licencia de juego, la cual tendrá usted la gentileza de abonar personalmente. Es decir, Michael Corleone tiene tal poder, tiene tal nivel de violencia y de manipulación hacia los políticos que le dice: señor, lo que usted me quería cobrar, no solamente no se lo voy a dar yo, usted va a pagar los $20,000 que me habría costado la licencia para que yo venga a poner un casino en su maldito estado. Pero no se lo dice con esas palabras. Ese es el tono del Padrino. Ahí están encerradas muchas de las sutilezas que acaban haciendo una película y que acaban construyendo una película muy emocionante y muy intensa. Punto número 10, antes de retirarnos, y espero les haya gustado esta lista. De nuevo, nunca han visto esta película en pantalla grande. El cine es el cine. Tienen que sentarse a que los absorba la oscuridad y luego dejar que la otra oscuridad, la del Padrino, la de Michael Corleone, la de su historia, los invada, se les venga encima y los deje, se los aseguro, con la boca abierta. En la época en la que se hizo esta película, en los temas en los que se centró esta película, había muchos creadores alrededor de Francis Ford Coppola. George Lucas, estaba planeando hacer cosas muy interesantes. Steven Spielberg estaba planeando hacer cosas muy interesantes. Martin Scorsese estaba ya haciendo cosas muy interesantes. Francis Ford Coppola de alguna manera jala todo esto y abona el camino para que luego las propuestas de estos muchachos, que además todos eran unos muchachos y además todos eran amigos, por eso lo menciono, iban a hacer después. Yo creo que históricamente ese momento en el que se cruza todo lo que les acabo de contar y las ideas que Lucas, Spielberg, Scorsese y Coppola tenían al mismo tiempo, vale la pena como para ir, dejarse empapar y luego pensar en lo que estaba pasando en el cine universal en esos momentos, que acabó siendo tan trascendente, acabó reviviendo un género cinematográfico tan puramente americano como el cine de gángsters, que, de nuevo, cuenta la historia de Estados Unidos, lo revive a Francis Ford Coppola y acaba influenciando cosas que ahora sí a la gente le sonarán muy del presente, pero que están directamente vinculadas con El Padrino, y se las voy a poner bien fácil. Ni Los Soprano, ni Boardwalk Empire, que son las dos grandes series de televisión inspiradas y recreando la vida de los gángsters, ninguna de esas dos sería posible si El Padrino Parte 2 no hubiera hecho lo que hizo en 1974. Hace, señoras y señores, 40 años. Espero aquí sus comentarios. Nos vemos en el cine. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine.
con Eric Estrada.